Indudablemente una de las estructuras más importantes que vamos a ver en esta semana es el hipocampo, por muchas razones, pero en particular porque nos permite pues ser nosotros, nos permite ser seres humanos. Entonces vamos a hablar un poco sobre los detalles anatómicos del hipocampo, sin que sea tan relevante el realmente memorizarlos todos y más bien entender como la idea general. Lo primero es que tenemos que saber dónde está el hipocampo. Y el hipocampo, vean, se encuentra embebido, se encuentra inmerso dentro de nuestros lóbulos temporales. Vean, esto es el lóbulo temporal y en la parte medial del lóbulo temporal, inaccesible a la vista por fuera, pero curiosamente también por dentro, es decir, en un corte medio sagital tampoco lo vemos, pues observamos aquí a nuestro hipocampo, correcto, aquí marcado en amarillo. Vean pues cuáles son sus relaciones anatómicas. Por arriba del hipocampo están los cuernos laterales de nuestros ventrículos laterales. Medial al hipocampo encontramos esta parte cortical, más medial encontramos a los pedúnculos cerebrales y vean pues cómo están bien escondiditos estos hipocampos. En una resonancia magnética, corte transversal, lo podemos ver así y aquí señalado con puntitos verdes encontramos a nuestro hipocampo. Por otro lado, en una resonancia magnética, pero en un corte de tipo coronal, observamos aquí a nuestro hipocampo, ¿correcto? Entonces, bueno, pues esta es la región donde se encuentra nuestro hipocampo. Vean esta disección tan bonita. Esta disección nos permite incluso discernir por qué le llamamos hipocampo al hipocampo. Aquí podemos ver que quitaron, pues hicieron un corte transversal de este cerebro, así como lo estamos observando aquí. Disecaron distintas estructuras y aquí podemos ver los cuernos laterales de nuestros ventrículos laterales. Y esto que vemos aquí es precisamente el hipocampo, ¿correcto? Esto que vemos aquí, con esto de acá. De hecho, pues las descripciones que se hicieron de esta región, pues le vieron forma de un caballito de mar y por eso le llamamos hipocampo. Vean cómo aquí estaría pues la cabecita del caballito, aquí estaría la pancita del caballito, justamente en esto que se llama giro dentado, y por último la colita formaría ya más bien parte del fornix. Entonces de aquí viene esta pues descripción clásica del hipocampo como un caballito de mar. La imagen anterior es una imagen bonita, es una imagen que nos permite ver por qué le llamaron hipocampo al hipocampo, pero no es la imagen que mejor nos permite relacionar funcionalmente a esta estructura. Si nosotros hacemos un acercamiento de este corte coronal, podemos observar esto que vemos aquí, que es así como un doblez. Bueno, pues justamente esta es la formación hipocámpica y vamos a observar algunos detalles anatómicos de ella. Son detalles anatómicos que son importantes de conocer porque los van a ver reportado de manera masiva en la literatura en distintos temas, desde enfermedad de Alzheimer hasta neurofisiología de la memoria, pasando por encefalitis herpética, entre otras. Vean, esto que vemos acá es el giro parahipocámpico, en general se considera la corteza entorrinal, esta circunvolución en particular es el giro parahipocámpico. Después encontramos esta región que les coloreé en verde, que es el subículo. Posteriormente esta que vemos aquí en rojo, que es propiamente el hipocampo, pero que estas regiones se les conoce como cuerno de Amón. Amón era una deidad griega que tenía un cuerno y bueno, pues andaban muy literarios las personas que les pusieron estos nombres y bueno, le denominaron cuerno de Amón. Actualmente casi nadie utiliza ese nombre, pero vamos a ver reportado en la literatura mucho esto de CA, CA1, CA2, CA3 y bueno, tienen que saber que viene de cuerno de Amón o cornus amonis. Y por último, esto que vemos acá, que es el giro dentado. Todas estas partes son importantes para la función del hipocampo que vamos a ver posteriormente. Básicamente el hipocampo, como todas las regiones que hemos visto de nuestro sistema nervioso, se va a encargar de recibir información, procesar esta información y regresar esta información. Sería así como pues lo clásico de todas las estructuras de nuestro sistema nervioso central. ¿De dónde van a venir las proyecciones aferentes a nuestro hipocampo? ¿O cómo van a entrar más bien? Pues van a entrar a través de nuestra corteza entorrinal del giro parahipocámpico y se van a dirigir hacia las regiones CA,
¿correcto? Entonces la corteza entorrinal va a ser la vía de entrada. La corteza entorrinal a su vez va a recibir información del resto de la corteza cerebral. Entonces en realidad toda la corteza cerebral le va a estar informando al hipocampo o le va a estar mandando información. Y también el fornix, que es esto que vemos acá, que ahorita lo vamos a ver en otras proyecciones más entendibles. El fornix va a ser también una vía de entrada al hipocampo, pero este fornix sobre todo va a traer información del hipocampo contralateral, es decir, de nuestro hipocampo derecho a nuestro hipocampo izquierdo, de nuestro hipocampo izquierdo a nuestro hipocampo derecho. En verdad, recibe el hipocampo aferencias de múltiples regiones, de prácticamente todas las regiones de nuestro sistema nervioso central, a través de distintas partes. Entonces, vean, nuestra área entorrinal va a ser el sitio de entrada sobre todo de las cortezas, de la corteza límbica en particular, de las específicas sensitivas, de las multimodales de asociación, y con eso pues ya tenemos prácticamente todo menos las cortezas motoras. También va a recibir información, también va a recibir de la amígdala, va a recibir también información de nuestro locus coeruleus, de nuestros núcleos del rapé y de nuestra área tegmentaria ventral, del tálamo y del hipotálamo. También va a recibir información de nuestro giro dentado, que propiamente no es parte del hipocampo, pero técnicamente es parte de la formación hipocámpica, pero se distingue de CEA. O sea, de los cornus ammonis, y de nuestra área septal, que es un área que se encuentra en la región media de nuestro lóbulo límbico. Por otro lado, las eferencias, es decir, la información que va a fluir hacia afuera, va a ser predominantemente mandada hacia el fornix, y del fornix a distintas estructuras. Pero recuerden, el fornix sí sirve también como una vía de entrada del hipocampo contralateral. O sea, pues finalmente si el hipocampo contralateral está mandando su información hacia afuera y después pues se va hacia el otro hipocampo, pues es lógico que también sea una vía de aferencia hacia el otro hipocampo, pero va a ser el sitio de eferencia predominante, el sitio de eferencia principal de nuestra formación hipocámpica. Y aquí lo podemos ver, vean, nuestro hipocampo va a sacar mediante el fornix hacia distintas regiones, hacia el cuerpo mamilar, hacia el núcleo anterior del tálamo, hacia los núcleos septales, corteza prefrontal, hipotálamo, estriado ventral, y también hacia la misma corteza entorrinal, particularmente a las cortezas límbicas y específicas sensitivas, así como a las multimodales de asociación. Es decir, en resumen, a todas partes. Vean cómo la formación hipocámpica tiene una cantidad de aferencias muy importante de las cortezas sensitivas, tanto unisensitivas como multimodales, y va a tener también recíprocamente eferencias hacia las mismas estructuras. Esto es algo muy similar a lo que hemos visto pues en gran medida en otras regiones anatómicas. Y aquí podemos observar un poquito la vía que nace del hipocampo. Vean cómo se forma esta pequeña parte que se llama fimbria, y después viene a través de los pilares del fornix, forman el cuerpo del fornix, todo esto con la forma de herradura alrededor del tálamo. Forman los cuerpos del fornix, de aquí se dirige hacia las columnas del fornix y termina en los cuerpos mamilares del diencéfalo. Por otro lado, aquí también les ilustro con una línea punteada cómo se comunican un hipocampo con el otro hipocampo, y vean cómo también utilizan a nuestros pilares del fornix en esta pequeña comisura que se llama comisura del fornix. Pasa la información hacia el otro lado y de aquí se dirige hacia el hipocampo, ¿correcto? No es tan complejo de distinguir, es una vía bastante grande, en realidad tiene más de 1 millón de axones este fornix, entonces es una vía importante anatómicamente. Si nosotros hacemos un resumen de esta vía, entonces viene la información que entra predominantemente, aunque no únicamente predominantemente, por el giro parahipocámpico, circunvolución parahipocámpica, entra al hipocampo, se procesa en el hipocampo, después se dirige hacia el fornix, del fornix se dirige a los cuerpos mamilares y de los cuerpos mamilares al núcleo anterior del tálamo. Esto evidentemente, como en muchas otras cosas que hemos visto, es una simplificación de eventos que son mucho más complejos, pero que nos sirve clínicamente para distinguir algunos síndromes.
En resumen, esta sería algunas particularidades de nuestro hipocampo y de nuestra formación o de las estructuras relacionadas a nuestra formación hipocámpica. Y tenemos otros detalles anatómicos de otras estructuras importantes. Entre estas estructuras encontramos a los cuerpos mamilares que hemos estado mencionando ampliamente, que son estos chiquitines de aquí, que se encuentran justamente en medio de la fosa interpeduncular, como hemos visto en distintas aproximaciones. Forman parte del diencéfalo realmente y tienen un papel muy importante en la memoria. En general se considera, como lo acabamos de ver, que reciben aferencias del hipocampo y de la amígdala y mandan eferencias a través del tracto mamilotalámico al núcleo anterior del tálamo. No es el único núcleo, pero es el más importante que recibe aferencias de los cuerpos mamilares. ¿Por qué son importantes clínicamente? Porque desde hace mucho tiempo se hicieron descripciones que en los pacientes alcohólicos existe una degeneración de estos cuerpos mamilares, además muy fácil de ver macroscópicamente, con las piezas patológicas, y esto genera una enfermedad que se llama encefalopatía de Wernicke, que seguramente han visto una persona con encefalopatía de Wernicke que está hablando incoherencias mientras camina o mientras anda por la calle, hablando a sí mismo, y no necesariamente quiere decir que está intoxicado por alguna droga, que claro que podría ser. También podría ser que ya tuviera un tipo de encefalopatía que se denomina de Wernicke y fisiopatológicamente se refiere o se produce porque los alcohólicos tienen incapacidad para absorber la vitamina B1 por distintas cosas. El alcohol impide que se absorba esta vitamina. Es complejo, pero el punto es, van a tener una disminución de vitamina B1 y esta vitamina es crítica para los cuerpos mamilares. Entonces, ante la disminución de esta vitamina de manera crónica, se degeneran y los pacientes están con problemas psiquiátricos persistentes. Por último, nuestra pequeña amígdala, anatómicamente van a ver en todos los libros y en todos los videos que se ve como una pelota ahí enfrente del hipocampo. En realidad, anatómicamente es imposible observarla de esta manera. Anatómicamente está fusionada. Es un núcleo que está ahí inmerso en el lóbulo temporal medial. No es distinguible de ninguna manera como lo observamos con una pelotita aparte, pero sí alcanzamos a ver su contorno en las piezas patológicas. Y esta amígdala vamos a ver que es muy importante para la manifestación de las emociones, tanto la manifestación autonómica, la frecuencia cardíaca, la respiración, qué tan dilatadas están las pupilas, y también va a ser muy importante para la manifestación corporal, es decir, si alguien se espanta, si alguien está feliz, aunque predominantemente está relacionado con emociones malas o con valencias negativas como el miedo, la ansiedad, la furia. Y también se sabe que participa en la memoria y la respuesta emocional. De hecho, los pacientes, por ejemplo, con síndrome de estrés postraumático, tienen una hiperactividad en esta región, y esta hiperactividad se cree que es lo que condiciona que tengan toda esta sintomatología de estar reviviendo el evento traumático una y otra vez. Son algunos detalles anatómicos de las estructuras del sistema límbico. Si se dan cuenta, de nuevo, tridimensionalmente son complejos o es complejo el sistema límbico, pero funcionalmente podría no serlo tanto, ¿correcto? Además, clínicamente hay muchas cosas que no son útiles directamente de memorizar. Entonces, por eso estamos haciendo un breve repaso nada más. A continuación verán un video de cómo se cree que funciona este sistema límbico, cómo se conecta, de nuevo una simplificación de los hechos que nos ayuda a entender un poco la forma en la que este sistema límbico nos ayuda a promover o a producir las emociones por un lado y los sentimientos. Y van a ver también cuál es la definición de emoción y sentimiento.